Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues tenemos un nuevo tema que queremos compartir el día de hoy con todos ustedes y el tema se llama autoliderazgo. Cabe mencionar que este tema pues ha sido rescatado de este que es uno de mis libros favoritos, porque hay un autor favorito que tengo que es el señor Ken Blanchard. Es un gurú del tema de administración, liderazgo y bueno, pues lo he rescatado en algunos otros momentos, he platicado de él en las clases y este tema en especial que estamos abordando que es el liderazgo y hoy el tema que vamos a presentar se llama autoliderazgo. Hemos platicado en otras ocasiones que el liderazgo es un proceso de influencia. Hemos platicado que el líder es una persona en una posición de autoridad que es responsable de los resultados de aquellos que están bajo su dirección. En este sentido, pues necesitamos seguir conociendo, aprendiendo de técnicas, de elementos que nos deben ayudar para alcanzar los resultados en las organizaciones. Hoy las organizaciones están presentando grandes retos, retos de contar con directivos, con estrategas que sean eficaces, pero que también empiecen a formar equipos de trabajo autodirigidos, que empiecen a formar equipos de alto rendimiento, que empiecen a formar equipos que lleven a la organización a tener una mejor posición competitiva y que eso les genere, obviamente, como lo diría el señor Michael Porter, una ventaja competitiva. Así es que vamos a iniciar con este tema, autoliderazgo. Esperemos que pueda ser muy explícito, muy claro en este sentido. Primeramente, hablemos que los gerentes deben aprender a liberarse de los estilos de liderazgo, de comando y de control. Esos estilos eran funcionales en los años 80. ¿Qué significaba esto? Bueno, pues conforme ha ido evolucionando las sociedades, las propias organizaciones, las necesidades, las expectativas, todo va cambiando, va evolucionando. Bueno, pues la forma de administrar, la forma de dirigir también debe de hacer lo propio. En ese sentido, anteriormente los gerentes tenían un grupo de personas a los cuales normalmente estaban supervisando, estaban trabajando junto con ellos, codo a codo, hombro a hombro, y ellos ahí podían identificar las fallas, poder corregir, poder tener sus opiniones y entonces seguir trabajando y seguir mejorando. Sin embargo, en aquellos tiempos un gerente podía tener hasta 5 personas a su cargo. Hoy son de 25 hasta 75 personas. Eso ya es un número muy grande. Estamos hablando de 25 personas, cada una con ideas distintas, con una cultura distinta, con aspiraciones distintas, con condiciones de vida distintas. Todo esto hace que se convierta en un gran reto para los directivos eficaces, directivos de alto rendimiento también que se requieren en las organizaciones. Por eso el tema de autoliderazgo es tan importante porque lo que vamos a ver a continuación es cómo necesitamos y cómo podemos hacerle para ir formando autolíderes. Necesitamos autolíderes que estén comprometidos en el desarrollo de sus responsabilidades. Bueno, un gerente que tenga que decirle en la actualidad a su gente qué, cómo, cuándo, dónde, a cada momento, realmente va a ser un gerente inoperable, no va a ser un gerente eficaz. No habría tiempo que alcance para que pueda estar con cada una de las personas. Por eso, pues hoy se utilizan N cantidad de herramientas administrativas, como una que estaremos tocando precisamente, que es el empowerment o el facultamiento, darle facultades a las personas, empoderarlas, ¿verdad? Para que ellas también puedan tomar decisiones de acuerdo a sus conocimientos y a su experiencia. Pero no es fácil. Se dice fácil esta herramienta, pero hay toda una metodología que tenemos que seguir para tomar la decisión más acertada. De hecho, cuando al gurú de la administración moderna, al señor Peter Drucker, le preguntó a un reportero un día, oiga, ¿cuál es la decisión más difícil que toma un líder? Él simplemente respondió, ¿quién hace qué? Es decir, poner a la gente adecuada para el cargo adecuado. Si no lo hacemos, habremos cometido un serio error de liderazgo. Entonces, sí necesitamos tener mucho cuidado, tenemos que observar, tenemos que estar analizando constantemente a los colaboradores para saber a quién vamos a formar, a quiénes vamos a seguir desarrollando en este sentido. Hoy se requiere de apoyar el facultamiento con los colaboradores, pero hay que fortalecerlo con el autoliderazgo, que es justamente lo que vamos a ver en estos momentos. Es necesario que en las organizaciones se cree una fuerza de trabajo comprometida. Y aquí quiero hacer énfasis de una anécdota que se ha platicado, de una historia que han platicado muchos autores, lo encontramos en los libros, en conferencias.
que dice, cuando tengas que formar un equipo de trabajo, rodéate de gente comprometida, no de gente que esté interesada. Porque mira, si tú te comprometes de una gente que te rodeas de una gente que está solamente interesada, en algún momento va a perder el interés. Pero cuando una persona está comprometida, va a haber una llama, un fuego en su interior que no va a permitir que se aleje, va a estar ahí. Y va a estar en las buenas y va a estar en las malas en la organización. De hecho, eso lo escuché en alguna conferencia que veía y escuchaba del señor Miguel Ángel Cornejo, donde hacía énfasis de la diferencia entre el compromiso y el interés. Y él lo platicaba de una manera muy graciosa y decía, pues imagínate que mañana te vas a almorzar unos huevos con jamón. Bueno, pues cuando los tengas frente a ti, piensa quiénes formaron parte de este proyecto, ¿no? Pues seguramente la gallinita llegó y estaba interesada en participar, hizo un esfuerzo y puso un huevo, hizo otro esfuerzo y puso otro huevo. Y ahí están, los dos huevos. Pero el cerdito no solamente estaba interesado, él estaba comprometido, porque él tuvo que dar la vida para que saliera el jamón. Ahí está claramente la diferencia entre interés y compromiso. Por eso nos dice aquí que si el facultamiento ha de ser exitoso, las organizaciones y los líderes deben desarrollar dentro de la fuerza laboral autolíderes que tengan habilidades para el facultamiento. Entonces, es formar autolíderes también. En esta creación de fuerza de trabajo comprometida, nos dice el señor Ken Blanchard que una fuerza de trabajo llena de autolíderes es una organización con fuerza de trabajo comprometida. ¿Esto qué significa? Que si logramos impregnar en la mentalidad, llegar a la mente de nuestros colaboradores con esta certeza de lo importante que es su labor dentro de la organización y que ellos se formen como autolíderes, vamos a entonces tener en organizaciones una fuerza de trabajo que esté comprometida y que siempre vaya más allá de, que sea capaz de dar un poco más de lo que dio ayer. Por ello, es importante la creación de autolíderes a través del aprendizaje individual. Tenemos que ir formando uno a uno, no formamos autolíderes en grupo. Este es un trabajo que se tiene que hacer poco a poco. Es un trabajo nada fácil, de hecho hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero, hay que invertir horas de estar trabajando y de capacitar a la gente, pero al final el resultado va a valer la pena. Por eso es que en este sentido, me gusta lo que decía el propio Peter Drucker cuando lo cuestionaban, porque muchos autores empezaron a hablar de la importancia de los recursos de una organización. Sabemos que una organización se compone con recursos financieros, tecnológicos, materiales, humanos. Pero muchos autores defendían y siguen defendiendo mucho que el recurso más valioso que tienen las organizaciones es su recurso humano. Bueno, yo eso creía también durante mucho tiempo, hasta que leía al señor Peter Drucker y él decía, no todo el recurso humano es el mejor recurso de la organización. No todo el recurso humano. Solo aquellos que son capaces de ajustarse, apoyar y dar todo de sí para alcanzar los objetivos organizacionales. Ese sí es el verdadero recurso humano valioso. Por eso aquí nos dice que el facultamiento es lo que los líderes le dan a sus colaboradores, los facultan. Pero el autoliderazgo es lo que los colaboradores hacen para poner en obra el facultamiento, es decir, llevar esas responsabilidades, ese empoderamiento a alcanzar metas y resultados que se esperan de ellos. Sin embargo, hay tres habilidades para poder formar a autolíderes. Si queremos ir formándonos inclusive nosotros mismos como autolíderes, pues tenemos que ir desarrollando estas tres habilidades. Tres aspectos que nos menciona el señor Ken Blanchard en su libro El liderazgo al más alto nivel. Número 1, desafiar las restricciones supuestas. Número 2, festejar los puntos de poder. Y número 3, colaborar para el éxito. Veamos cada uno de ellos. Desafiar las restricciones supuestas. Esto es que quitar los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un patrón de pensamiento o de conducta ya establecido en las personas. Todos tenemos paradigmas. Tenemos que quitar esa parte de ideas, de creencias que tenemos. De hecho, aquí nos lo dice, ¿sí? Una restricción supuesta es una creencia basada en la experiencia que pone límites a experiencias actuales y futuras. Esto es, que necesitamos analizar de qué hemos llenado hasta este momento nuestra mentalidad, de qué hemos llenado nuestra visión, qué tanto queremos alcanzar dentro de las organizaciones, porque si no
está siendo lo más firme posible, bueno, pues eso mismo va a hacer que existan límites para las experiencias que estemos viviendo y para las futuras también. Entonces, esto es, como diría el señor José Ángel del Real en su libro que se llamaba El Esclavo, que nos decía que los seres humanos somos esclavos. ¿Y esclavos a qué? Pues a creencias. A eso somos esclavos. El propio libro nos dice cómo hacerle para romper esas cadenas de esclavitud. Muchas personas me han dicho, bueno, pues renunciar a ellas, ¿no? ¿Cómo renuncias a ellas? Hacerlas propias. ¿Y cómo haces propia tu idea, tu propia creencia? No, el señor José Ángel del Real nos lo dice de una manera muy sencilla y la verdad estoy de acuerdo totalmente con él. Dice, si quieres liberarte de las cadenas de esclavitud, es decir, de las creencias que te fueron puestas, número uno, sí, y único, pon a prueba todo en lo que has creído. Pon a prueba todo en lo que has creído. Todo lo que te habían dicho, ponlo a prueba. Y después de ponerlo a prueba, entonces ahora sí, ya va a ser tu creencia, porque puede ser que estés de acuerdo o no. Y entonces ahora puedes renunciar o bien puedes asumir como tuya esa creencia. Así es de que necesitamos desafiar las restricciones supuestas. A veces como líder, a veces como colaborador de una organización, tú llegas y empiezas a desarrollarte de acuerdo a cómo aprendiste. Pero lo que tienes que hacer es ser flexible. Imagina una regla de plástico, que es una regla rígida, o de metal. Y si tú la quieres doblar, simplemente se va a doblar y se va a deformar, ¿sí? Y si la forzas más, lo único que vas a hacer es romperla. En ocasiones tenemos tan arraigadas ciertas creencias, ciertas ideas de liderazgo, ciertas ideas del poder, de la autoridad, que no estamos dispuestos a ser flexibles. Han visto también esas reglas que son flexómetros prácticamente y que las puedes hacer de esta manera y vuelven a su estado natural. Necesitamos tener una flexibilidad mental también para poder ir cambiando eso que hemos creído hasta el día de hoy. Número dos, y este punto me gusta mucho y es donde quiero enfatizar todavía porque después van a tener que desarrollar una actividad derivado de esto, de este segundo punto que es festejar los puntos de poder. Fíjense qué interesante lo dice que Blanchard, festeja los puntos. ¿Cómo es festejar? Bueno, pues realmente es darte cuenta, aceptarlos, ¿verdad? Y ponerte en un estado de satisfacción por lo que estás logrando. Pero eso tampoco es tan fácil. Necesitamos entonces hacerte una especie de análisis, una introspección, de revisar cómo nos encontramos. Pero lo primero que tenemos que hacer es identificar estos 5 puntos de poder. Hay 5 puntos de poder que nos dice el señor Ken Blanchard. El primero es poder por posición. El poder por posición se refiere a la posición que tú ocupas dentro de la organización. Ojo, no confundamos esto como autoridad. Recuerden que la autoridad la da el puesto. Todos los puestos tienen un nivel o un grado de autoridad dentro de la organización. Aquí estás hablando de poder. De hecho, por ahí alguien decía, el poder se gana o se pierde, pero nunca se comparte. Entonces, poder por posición. ¿Qué posición ocupas dentro de la organización? Porque puede ser que al igual que tú, haya muchas personas con el mismo puesto, pero no con la misma posición. No sé si me explique. ¿Esa posición a qué se debe? Pues se debe al grado de integración, al grado de desarrollo, de compromiso, de resultados que has podido dar dentro de tu propia organización. Entonces, ¿qué poder por posición tienes? Imaginen ustedes, estudiantes, queridos estudiantes, están dentro de un mismo grupo. Todos tienen el mismo puesto, son estudiantes. Pero se han dado cuenta que algunos estudiantes tienen una posición a veces un poco más acertada que otros, por llamarle de alguna manera, o una posición un poco más ventajosa, si lo queremos ver así. Pero esa ventaja, ¿a qué se debe? Pues seguramente a su actitud, seguramente a su desempeño. Entonces, ¿cómo ha sido tu actitud y cómo ha sido tu desempeño dentro de la organización? Te lo digo a ti, si tú ya trabajas, formas parte de una empresa, de una organización, analiza cómo es ese poder por posición que tienes. Número dos, poder por tarea. Es decir, dentro de las organizaciones vamos a tener actividades asignadas, proyectos, tareas, ¿sí? Eso también a ti te va a dar un poder. Las empresas de repente van a tener muchos proyectos y muchas personas, pero no todas les van a dar proyectos, solamente algunas. ¿Por qué? Pues nuevamente porque seguramente está siendo
más productivo que los demás. O porque entonces están viendo en ti ciertas habilidades, ciertas actitudes que pues así convienen a la organización para que tú desarrolles. Eres bueno en algo, es decir, poder por tarea es que tú has aprendido a desarrollar tus habilidades y eso te lleva a tener un poder dentro de la organización. Poder por conocimientos, ¿sí? ¿Qué tanto has invertido en tu capital intelectual? ¿Qué tanto estás leyendo? ¿Qué tanto estás estudiando? Ahora mismo es un momento importantísimo. De repente yo empiezo a ver los estados de WhatsApp de muchas personas y se encuentran y ponen cosas como estoy totalmente aburrido, no estaba acostumbrado a estar encerrado y por tanto tiempo y todavía lo que falta. Y entonces, en lugar de estar poniendo ese tipo de estados, ¿por qué no mejor comparten lo que estás aprendiendo? ¿Por qué no compartes las horas que te puedes dedicar a ti? Hoy sí puedes dedicarte a ti, puedes hacer un poco de ejercicio, puedes leer, puedes escuchar conferencias, ver videoconferencias, estar viendo estas clases, por supuesto, y estar aprendiendo, ¿sí? Porque eso te va a dar un poder también, y es poder por conocimientos. De repente yo hace muchos años yo admiraba a personas que yo veía que decía, wow, ¿cómo saben de estos temas y cómo le hacen? Bueno, pues lo que pasaba es que hasta ese momento, aunque yo había terminado una carrera, pues yo nunca me había enfocado en quererme especializar en algo. 5 años después de haber terminado la primera carrera, de hecho, fue cuando empecé a querer, y me cayó el 20, perdón, me cae el 20, y es cuando empiezo a estudiar otro tipo de temas, temas como este que estoy compartiendo ahorita, de liderazgo, de trabajo de equipo, de planeación estratégica, de calidad, y entonces todos esos conocimientos pues empiezan a volverte a ti un especialista y, ¿por qué no en un futuro, una autoridad de estos temas? El poder personal, bueno, ese poder va a tener que ver con todas las características que la gente pueda ver en ti. Puede ser tu complexión, puede ser tu forma en cómo te desarrollas, puede ser cómo hablas, puede ser ciertas características muy personales que nos hacen únicos. Pero aquí es muy interesante que tú dejes que la gente vea en ti eso. Si la gente no ve lo que hay en ti, pues vamos a estar realmente en un grave problema. Porque puede ser que tengas tú las capacidades, las competencias, pero si la gente no lo sabe, simple y sencillamente no te va a sumar a los proyectos, a los equipos. Aquí quiero hacer una pequeña remembranza de una historia bíblica que me gusta mucho y que normalmente la comparto bastante porque, bueno, han de saber que uno de mis ídolos pues es Jesús, precisamente bajo el enfoque como líder. Si lo analizamos, a Jesucristo como líder, fue un líder para la época en la que estuvo muy incómodo, pero si lo analizamos a nivel global, es un liderazgo muy efectivo el que él desarrolló. Yo no sé qué tanto has escuchado de él, qué tanto has podido estudiar, pero mira nada más cómo fue su liderazgo. Número uno, él llega y empieza a formar su equipo de trabajo. Pero ¿cómo forma su equipo de trabajo? Pues si tú lees, te vas a dar cuenta que dice, y vio a Pedro y a no sé quién más estaban ahí reparando sus redes. Significa que estaban haciendo algo. Después, cuando pasó y vio al otro y le dijo, ven. Y después, cuando tú sigues leyendo, te das cuenta que su equipo de trabajo lo formó con personas distintas, pero que todos tenían un oficio, tenían una profesión. Por ejemplo, tenía un médico, pues yo creo que él sabía todo lo que iba a pasar en los años que iban a andar de un lugar para otro y de repente a lo mejor iba a andar muy cansado o oye, a ver, y entonces tuvo al médico que fue el apóstol Lucas. También tuvo a un recaudador de impuestos que era Mateo, o sea que él sabía de las finanzas. Fíjate nada más la inteligencia que él desarrolló, ¿verdad? Yo te invito a que lo estudies, y no bajo un enfoque religioso, sino bajo este enfoque que estamos estudiando, que es el liderazgo. Es increíble. Bueno, la anécdota a la que yo quiero platicarte que a él le pasa es que dice que iba de un lugar a otro. Y pues a los líderes les da hambre también. Dice que sintió hambre y entonces a lo lejos vio una higuera. Y fue hasta la higuera para comer de su fruto, porque la higuera tenía flor, tenía hojas. Entonces, los que han tenido higuera saben que una higuera 2 veces al año florea, pero solamente una da fruto. Cuando él llega a querer tomar el fruto, pues se da cuenta que no hay nada, solamente hay hojas. Y entonces se molesta y la maldice y le dice, nunca nadie más coma fruto de ti. Y se fue. Al día siguiente dice que pasaron y vieron sus discípulos y le dijeron, maestro, mira la higuera que maldijiste se secó.
Él les dijo, tened fe. Y vaya, la anécdota es muy interesante en ese sentido, porque nos hace énfasis de la importancia de tener fruto. ¿Qué fruto tienes? ¿Qué fruto están viendo en ti las demás personas? Entonces hay que dejar que vean el fruto que tenemos. Finalmente, el poder por relaciones. El poder por relaciones tiene que ver con esa manera en cómo hemos aprendido a desarrollarnos en esta socialización con los demás. Eso también nos puede dar cierto poder. Si sumamos estos 5 puntos de poder, pues realmente vamos a tener eh, este festejo que nos dice aquí Ken Blanchard, festejar los puntos de poder. 5 puntos de poder que nos van a ayudar a aumentar nuestro autoliderazgo, a desarrollarlo y fortalecerlo. Finalmente, hay que colaborar para el éxito. Busca siempre estar en proyectos importantes que colaboren al éxito en las organizaciones. Para ello se necesita estar capacitado en áreas específicas que contribuyan a tareas relevantes de la organización. Siempre procura estar viendo cuáles son los proyectos de la organización, qué proyectos vienen, qué proyectos vienen en puerta, y analiza qué de eso, de ese proyecto, en dónde tú puedes encajar. No es fácil porque a veces ya los proyectos quedan bien conformados con su equipo de trabajo. De repente tú esperarás la invitación y no llega la invitación. Bueno, pues es que tienes que aprender a venderte, valga la expresión, ¿sí? Pero todos los días, cada día que nos levantamos, nos estamos vendiendo. Tenemos que aprender a vendernos para que nuestros jefes, para que los miembros de la organización volteen a verte y te digan, oye, pues a lo mejor él nos puede ayudar. Por eso yo insisto mucho con mis estudiantes en que hay de repente pequeñas cosas que tenemos que prestar bastante atención, como a la ortografía, porque aunque no me lo crean, algo tan sencillo pudiera hacer que la gente voltee y te mire y diga, tenemos que mandar un documento, pero es muy importante ese documento, no puede ir con falta de ortografía. ¿Quién es bueno para la ortografía? Ahí es donde tú levantas la mano y dices, yo. Esa es una manera como tú puedes empezar a colaborar para el éxito dentro de las organizaciones. Finalmente, ya estoy por concluir, aquí está la tarea que les quiero dejar. Lo que van a hacer es elaborar una matriz de acuerdo a los puntos de poder que vimos, van a tener que establecer un objetivo organizacional de liderazgo, van a analizar el estado actual y qué acciones pueden hacer para fortalecer el liderazgo y esos puntos de poder con base a los mismos puntos que ya vimos. Aquí está la tabla. Esta es una propuesta que yo les hago. Ustedes pueden hacerla de la manera como gusten, su matriz. Pero aquí tengo los datos, el nombre de ustedes, qué puesto tienes dentro de la organización. Si eres estudiante y no tienes un puesto, pues imagínate qué puesto te gustaría tener o qué puesto vas a tener cuando salgas de la escuela. Pues seguramente no te van a dar la jefatura o la gerencia general de inmediato. Tal vez vas a tener algún puesto de auxiliar, de coordinador, tal vez hasta de jefe, ¿por qué no? Bueno, pues ponerlo ahí. Vamos a desarrollar entonces un objetivo de liderazgo, pero el objetivo hágalo y redáctelo con base en la metodología SMART. Todos ustedes, pues ya lo hemos visto y si no, después haré otro video muy breve en el que hablemos de esta metodología, pero es muy simple. SMART es un acrónimo de las palabras que significa los objetivos tienen que tener características y deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y que estén en un tiempo determinado. Yo aquí pongo esta tabla, esta matriz en la que ponemos los 5 puntos de poder, cuál es el estado actual que tienes y qué acciones podrías hacer para fortalecer tu propio liderazgo. Por ejemplo, si yo tengo poder por posición, mi estado actual a lo mejor dice, bueno, soy igual a los demás, no hay ninguna diferencia entre lo que estoy haciendo y los demás. Ese es mi estado actual. ¿Qué acciones puedo hacer para fortalecer mi liderazgo en mi posición? Bueno, pues realmente involucrarme, analizar en qué cosas puedo apoyar a la organización. Si yo tengo un poder por conocimientos, ¿cuál es mi estado actual? ¿Y qué acciones debo de hacer? A lo mejor necesito certificarme, a lo mejor necesito mayor capacitación, a lo mejor necesito simple y sencillamente estar leyendo más, mejorar mi dicción, mejorar mi expresión, estar desarrollándome, ¿sí? Eso es lo que van a estar haciendo. Bien, pues me quiero despedir de todos ustedes agradeciendo el tiempo que han dedicado a ver este video. Y esta es la primera ocasión que presento en un video así. Lo que es la primera frase que pude inventar, que me tocó crear hace ya algunos meses. Estamos en el año 2020 y en enero, febrero, si no mal recuerdo,
por ahí estando llamando la atención a un grupo, curiosamente, y así pasan las cosas y así salen, así al menos salió esta frase, que yo estaba llamando la atención a los estudiantes. ¿Por qué les llamaba la atención? Pues de repente, yo sé que son estudiantes inquietos, de repente no ponen atención, de repente se distraen, y a veces si tú te distraes, pierdes un momento muy importante de poder aprender algo. De hecho, hoy que estamos con este asunto del coronavirus y que nos tenemos que resguardar en una cuarentena y que ya se amplió el periodo, bueno, pues a lo mejor hoy ustedes pueden entender también por qué soy como soy en las clases, por qué soy tan exigente, por qué de repente te pido, ay, ponga atención, ay, no se distraiga y el celular, ponga atención. ¿Y saben por qué? Porque tal vez algún día ya no vamos a poder estar ahí. No estoy diciendo que no vamos a estar. Seguramente en breve volveremos a los salones y volverá a la vida académica. Bien, pues así es como quiero terminar este video diciendo a todos ustedes que la presentación que acabo de tener, bueno, pues fue autoliderazgo. Mi frase es, eres el resultado del grado de atención que tuviste cuando alguien quiso enseñarte algo. ¿Sí? Todas las personas quieren enseñarnos algo, pero necesitamos poner atención y estar concentrados. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.